para el ejercicio de 2020. Empezaremos con una duración de 1 hora con 15 minutos, dando las preguntas al final. Ustedes dentro de la plataforma podrán consultar nuestras preguntas, podrán escribirnos comentarios y nosotros al final responderemos todo lo que alcancemos. Los que no tengamos el tiempo de responder, nos comprometemos a responderlos vía correo electrónico. Un poquito de la agenda, empezamos con los antecedentes. Este tema tan novedoso, con tantos cambios en los últimos meses, y nos encontramos que el 30 de diciembre del año pasado, los últimos días, se publica la resolución miscelánea fiscal para 2015. Esta nueva resolución miscelánea modifica las reglas, actualiza todo lo que referente a la contabilidad electrónica que hemos visto durante el año pasado, y el día 5 de enero, una semana después, se publica el nuevo anexo 24 para el ejercicio de 2015. Encontramos un poco, dentro de los antecedentes de prensa, que las autoridades fiscales poco a poco reconocían que los contribuyentes no se encontraban listos para la contabilidad electrónica para efectos de poder cumplir en los plazos, a pesar de las diversas prórrogas que se habían presentado por parte de las autoridades en los meses pasados, y con estas nuevas reglas para 2015 gradualmente posponen y prorrogan el cumplimiento de esta nueva obligación para determinados contribuyentes. Dentro de estos comunicados de prensa, la autoridad mencionaba que solamente 203,000 contribuyentes en todo México estaban obligados a iniciar el envío de su información de contabilidad electrónica a partir de enero de este año. Encontrábamos también que la autoridad reconocía que los contribuyentes con ingresos menores de 4 millones de pesos en el año iniciarán el envío de esa información hasta el ejercicio de 2016. Es decir, les compartían un año más para iniciar con esta nueva obligación, y los contribuyentes del régimen de arrendamiento, servicios profesionales o los de incorporación fiscal no están obligados al envío de la contabilidad electrónica, cumpliendo siempre y cuando con sus obligaciones de contabilidad en el módulo de la página del SAT de Mis Cuentas. Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad electrónica de acuerdo a estas nuevas reglas, pues son la federación, las entidades federativas, los municipios, sindicatos de obreros, organismos que los agrupen, y diversas entidades autónomas federales, instituciones paraestatales o entidades de la administración pública que estén reguladas con reglas diferentes a las contribuyentes obligados a contabilidad electrónica. Esos contribuyentes que mencionamos anteriormente únicamente llevarán su contabilidad de acuerdo a actividades señaladas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, por actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, o actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estas entidades no están obligadas a llevar contabilidad electrónica. Las entidades que sí, pues regulan toda su operación en día a la anexo 24. Cedo el micrófono a nuestra socia directora de impuestos, Laura García, quien nos empezará con el tema anexo 24. Bueno, muchas gracias. Nada más ampliando un poquitito el comentario de quiénes van a ser los contribuyentes obligados o no a enviar la contabilidad. Ya mencionaste tú, Will, o sea, contribuyentes con ingresos mayores a 4 millones de pesos, los contribuyentes del sistema financiero, ellos van a ser los que van a integrar con la entidad de contabilidad a partir de enero del 2015, y aquellos contribuyentes con ingresos en 2013, que es importante, el parámetro es 2013 y 2014, inferiores a 4 millones, ellos van a empezar hasta enero de 2016, junto con los contribuyentes del sector primario, personas morales con fines no lucrativos, y las personas que se inscriban al RFC durante el ejercicio del 2014 o del 2015. Aquí es importante comentar que esta prórroga o este diferimiento de la contabilidad de la que estamos hablando, que el SAT estableció en su página de internet a través de la publicación de la séptima resolución miscelánea, actualmente en la publicación de la resolución miscelánea del 30 de diciembre no fue publicada como tal. Sin embargo, creemos que va a ser publicada una aclaración precisamente para considerar a esos contribuyentes que quedaron fuera del esquema en un estado de indefensión,
para efectos de que puedan estar enviando su contabilidad a partir del año que les corresponda, ya sea 2015 o 2016, como les estoy comentando. También otra cosa, nos han preguntado mucho, ¿qué pasa si yo me inscribo a partir del ejercicio del 2016? Pues es hasta entonces cuando voy a empezar a hacer el envío de su contabilidad electrónica. Esperemos que la autoridad aclare cuanto antes esta disposición. Como ven, iniciamos con lo que es la nota de prensa, y la nota de prensa sí establece que esos contribuyentes con más o menos 4 millones de pesos sí van a poder diferir el envío y la entrega de su contabilidad. Sin embargo, mientras no se publique esa disposición o aclaración por parte de la Secretaría, pues no tendríamos plena certeza de que la contabilidad se pueda diferir hasta esos momentos. Sin embargo, repito, creemos que esas aclaraciones van a ser publicadas por el SAT y esto va a entrar a partir del ejercicio 2015 o 2016. Ya pasando a lo que es el catálogo de cuentas, el anexo 24, vemos que este fue publicado durante el ejercicio 2015, el 5 de enero, y es aplicable para todo este ejercicio. Anteriormente contábamos con cuatro obligaciones nada más, lo que era el catálogo de cuentas, los códigos agrupadores, la balanza de comprobación y lo que eran las pólizas. A través de la publicación de este nuevo anexo se amplía a 10 los requisitos con los que vamos a tener que cubrir en el envío de la contabilidad electrónica. El primero es el catálogo de cuentas utilizado en el periodo. El segundo es el código agrupador de las cuentas del SAT, o inciso B, porque aquí se están regulando a través de letras del abecedario. Vamos a comentar cada uno de ellos más adelante. El inciso C es la balanza de comprobación. El inciso D, información de las pólizas del periodo. El inciso E es la información de los auxiliares de folios asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas. El inciso F es la información de los auxiliares de cuentas de nivel mayor y de la subcuenta de primer nivel. Se prevé la creación de un sello digital de la contabilidad electrónica. Se establece como inciso H un catálogo de monedas. Se establece dentro del inciso I un catálogo de bancos. Y ya lo que sería el último inciso, el catálogo de métodos de pago. Ok, ahora como vemos, lo que es el anexo 24 incorpora nuevas características dentro de su configuración, dentro de las especificaciones técnicas y catálogos que nos precisa. Creemos que el nuevo anexo 24 para 2015, aparte de ser más extenso, es más específico y precisa más cosas de lo que hacía el anterior anexo 24. Dentro del primer inciso, que es el catálogo de cuentas, encontramos que ahora para 2015 el nuevo catálogo de códigos agrupadores que nos menciona el SAT se amplía mucho en cuanto al detalle de las cuentas. Encontrábamos que ese catálogo de códigos agrupadores para el 2014 o con el anexo 24 anterior, pues únicamente consideraba alrededor de 300, 290 cuentas, y ahora el nuevo catálogo tenemos más de 1000 cuentas por considerar. Esto quiere decir que la autoridad encontraba que el anexo anterior no precisaba suficientemente el detalle como lo requería, y ahora nos amplía las cuentas, no duplicándolas y no triplicándolas, sino 5 veces mayor el nivel de cuentas de detalle que nos está solicitando. Entonces es muy importante estudiar ese nuevo catálogo de códigos agrupadores para efectos de poder agrupar nuestras cuentas. Sí, Will, si me permites un comentario aquí, al realizar el análisis de lo que es esos códigos agrupadores con mi catálogo de cuentas, es muy importante establecer cuál va a ser el criterio con el que vamos a estar clasificando ese catálogo de cuentas. Hubo mucho movimiento, mucha interacción con las autoridades en el tema de, oye, ese catálogo que tú publicaste el año pasado no me es suficiente, no había suficientes cuentas, ahora como tú bien dices son 1076 cuentas, más o menos 870 agrupables, que va a ser nuestra primera labor ahorita en cuanto cerremos la contabilidad de enero,
y si es que se puede hacer antes, irlo haciendo antes, para estar haciendo pruebas para ver cómo vamos a poder tener que clasificar. Obviamente, como lo hemos venido mencionando en los webinars anteriores, nuestra contabilidad ya debe estar totalmente en español. Entonces, esa clasificación que vayamos haciendo debe ser con un catálogo ya convertido al idioma español. Así es, la autoridad nos menciona que lo que debemos de asociar en su catálogo de cuentas mediante los códigos agrupadores únicamente van a ser subcuentas de primer nivel y que se va a considerar la cuenta más apropiada de acuerdo a la naturaleza. Esto quiere decir, si nosotros dentro de nuestro catálogo de cuentas no encontramos o tenemos una cuenta que no coincide específicamente con alguna del código agrupador, pues lo pondremos en la que por su naturaleza y por su operación sea la más parecida, pero no deberían de dejar de agruparse cuentas de nuestro catálogo con los códigos agrupadores. Siempre tienen que estar relacionadas y se deben de asignar los números de cuenta que correspondan de nuestro catálogo de la misma manera a la balanza de comprobación, como lo mencionaremos en el inciso siguiente. Deben de coincidir todos nuestros códigos agrupadores dentro de la contabilidad electrónica. Una pregunta que era muy frecuente dentro de los foros y dentro de los contribuyentes es cómo vamos a estar nosotros agrupando nuestras cuentas de nivel mayor o nuestras cuentas de título, es decir, las cuentas de activo, activo a corto plazo, pasivos, pasivos a corto, largo plazo, capital, ingresos, etcétera. En esta consideración, las autoridades dicen que estas cuentas no deberán de agruparse. ¿Por qué? Porque los códigos agrupadores no consideran los títulos, van a considerar las cuentas de primer y segundo nivel únicamente. Ya respecto del envío, la autoridad nos comenta que para 2015 se va a entregar por primera vez el catálogo de cuentas en las mismas fechas que se presente la balanza de comprobación. O sea, cuando nosotros mandemos la balanza de comprobación vamos a estar enviando nuestro catálogo de cuentas agrupado con los códigos agrupadores y que esto no aplica para contribuyentes del régimen de arrendamientos, servicios profesionales o incorporación fiscal, siempre y cuando, lo mencionamos anteriormente, registren sus operaciones en el módulo de mis cuentas. Los contribuyentes que coticen en bolsa enviarán su información de manera trimestral y este envío, que naturalmente será por mi portal, lo abren o tienen una nueva regla para poder hacer el envío a través de terceros autorizados. ¿Qué terceros? Los auxiliares de facturación. Esta es una nueva figura que la autoridad contempla para realizar el envío, un poquito en el sentido de desahogar las plataformas directas del SAT para que los contribuyentes que así lo decidan de manera opcional poder estar enviando su información de contabilidad electrónica vía auxiliares de facturación o terceros autorizados. Establece la autoridad procedimientos y va a emitir listas de las personas que van a ser autorizadas para ser auxiliares de facturación. Sí, Will, es importante comentar que aquí en el tema de los proveedores autorizados de certificación que vayan a utilizarse como intermediarios o receptores de esa información del envío de la contabilidad, pues a pesar de que ya existen las reglas misceláneas, no se ha establecido el anexo correspondiente, que es el anexo 21, donde se van a contemplar todos estos requisitos que esos proveedores van a estar teniendo que cumplir, ¿no? Hay algunas reglas, se les piden, pues obviamente que sean contribuyentes cumplidos, que tengan un capital de más de 10 millones de pesos, y lo más importante es que cuenten con la infraestructura necesaria para estar realizando la recepción y recibiéndola de acusada de recibido como tal, ¿no? Entonces estaremos al pendiente viendo las ventajas o no de hacerlo a través de un auxiliar de facturación una vez que el SAT termine de publicar todas las reglas correspondientes, ¿no? Por lo pronto ahorita el procedimiento, como lo hemos venido comentando, tenemos que entrar a la página del SAT, abrir la página de buzón tributario, seleccionar el de contabilidad electrónica y es a través de ese mecanismo donde vamos a estar realizando el envío correspondiente. Para 2015 mencionamos que las consideraciones de este envío pues va a ser en enero los contribuyentes del sistema financiero o contribuyentes con ingresos en 2013 iguales o superiores a los 4 millones de pesos. En enero de 2016 los contribuyentes con ingresos en 2013 inferiores a 4 millones de pesos, sector primario, personas no lucrativas y contribuyentes que se inscriban en el RFC durante 2014 o 2015. Y bueno, los contribuyentes que el primer día del mes siguiente, aquel en que se dio de alta en el RFC,
pues que se inscriban a partir del 1 de enero de 2016. Los plazos de envío para 2015 son modificados, es importante mencionarlo, respecto de las reglas de 2014, se amplía el plazo que tienen los contribuyentes obligados a contabilidad electrónica para el envío de sus catálogos de cuentas para las personas morales a más tardar los primeros 3 días del segundo mes posterior al mes en que corresponde la información. Esto es decir, si yo voy a mandar mi catálogo de cuentas del mes de enero, pues voy a tener hasta el tercer día del mes siguiente, que sería en este caso el 3 de marzo. Para las personas físicas ese plazo es de 5 días, es decir, el 5 de marzo. Y bueno, esta también es una nueva regla o una nueva disposición que se emite para este 2015, que es la posibilidad de los contribuyentes de sellar el archivo utilizando un certificado digital. Esto quiere decir que al momento de enviar nosotros la información, la podamos estar firmando electrónicamente y con esto aumentando pues la garantía de que la información llegue de manera correcta a las autoridades. Sí, Will, dentro del anexo 24 no se menciona cuál pudieran ser las ventajas de que tú timbres tu información contable, tanto tu catálogo de cuentas como tu balanza de comprobación. Una vez que empecemos a realizar los envíos, vamos a ver la conveniencia o no de hacerlo. Esos certificados de sellos digitales, al momento de estar estudiando, pensábamos que es una opción para el contribuyente de generar otro certificado de sello digital diferente con el que estás realizando tu facturación o tu timbrado de nóminas o de ingresos o de otro concepto, que pudiera ser identificable con este tipo de operaciones que pudiéramos estar realizando a través del envío a la contabilidad electrónica. Sin embargo, en un par de foros al que hayamos asistido han establecido que probablemente la autoridad genere un certificado de sello digital especial para aquellos contribuyentes que decidan tomar la opción de hacer el sellado digital o timbrado del envío de la contabilidad electrónica. Entonces, estaremos al pendiente también en el caso de que se abra esta oportunidad y que podamos hacerlo a través del timbrado de nuestra contabilidad electrónica, de sugerir o no el timbrado correspondiente, ¿no? En el momento en el que la autoridad se pronuncie con estas nuevas reglas, nosotros estaremos comunicándonos y acercándonos a ustedes vía emitiendo un nuevo webinar o un boletín correspondiente de acuerdo a las nuevas disposiciones. Continuando con el tema de las características del envío de este catálogo de cuentas para 2015, nos encontramos que la autoridad delimita ya también el nombre del archivo que nosotros vamos a estar mandando, y esto es muy importante para efectos de que la plataforma, al momento de recibir la información, pueda identificar qué información es la que nosotros estamos compartiendo con ellos. En este sentido, la autoridad establece que el nombre del archivo debe de llevar de 12 o 13 caracteres, lo que corresponde al RFC. Esto pues es modificable de acuerdo a si es persona física o es persona moral. Los siguientes 4 caracteres del nombre del archivo van a ser los 4 dígitos del año que corresponde a la información que estamos enviando. Los siguientes caracteres, que son 2, corresponderán al mes. Esto quiere decir que si vamos a mandar la información de enero de 2015, pues vamos a poner 2015-01. Y al final de estos caracteres vamos a poner las iniciales CT, que quiere decir catálogo de cuentas. Y con esto la autoridad va a poder identificar que estamos mandando de cierto contribuyente, de cierto periodo, un catálogo de cuentas. Los archivos deberán enviarse, y esto es importante, en un archivo zip comprimido para efectos de que pueda la plataforma procesar esta información. Un ejemplo de lo anterior lo mostramos en esta lámina, que vemos el contribuyente BB01 1010 1 AB1. Ese sería su RFC del ejercicio 2015, del periodo 01, con la clave que corresponde al tipo de información que estoy mandando y en extensión zip. Y inmediatamente abajo vemos cómo debería de ser el nombre del archivo. Esto es muy importante porque en caso de que nosotros estemos enviando información a la autoridad sin esta codificación, la autoridad lo va a marcar como un error, va a rechazar nuestro envío y nos va a solicitar que lo enviemos nuevamente con las características que nos expresa el anexo 24. Bueno, aquí es importante comentar que, bueno, sí se ve un poco complicado el darle la estructura al archivo necesario de acuerdo a las características del anexo 24, pero no tenemos que preocuparnos, esto los sistemas lo van a generar automáticamente. Lo único que tendríamos nosotros que hacer
es generar el periodo, pero ya lo que sería el generar el archivo en sí, ponerle los 4 dígitos del año, del periodo, el CT, que es el catálogo de cuentas, lo deben de hacer los sistemas informáticos. Y también es importante comentar aquí que cada vez que nosotros modifiquemos el catálogo de cuentas, pues tendremos que estar realizando la actualización correspondiente al SAT. Aquí no se contempla el que podamos ir regulando el número de complementarias en el caso de que hiciéramos una complementaria del envío del catálogo de cuentas de un mes correspondiente o cada vez que lo modifiquemos. Simplemente se vuelve a mandar con la misma característica que hemos visto de acuerdo a los caracteres y el SAT lo tomaría el último como el correcto, ¿no? Para efectos nosotros de resguardo, este archivo también tendríamos que estarlo guardando en nuestra computadora para considerarlo como el último enviado ante el SAT, ¿no? El segundo inciso, que es el B, que tiene que ver con la balanza de comprobación, se establecen ya los nuevos lineamientos de cómo deberá de mandarse esa balanza de comprobación. Y bueno, las reglas vuelven a hacer mención a aquellos requisitos que en su momento contemplamos en el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, y es muy puntual en establecer que esa balanza que nosotros estemos enviando a través de buzón tributario nos debe de permitir identificar los impuestos de manera desglosada por cobrar y por pagar, así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados. También en el caso de las cuentas nos hace la distinción que debemos de enviar de manera desglosada las cuentas de ingreso, distinguiendo tasas, cuotas y las actividades por las que no se debe pagar el impuesto. Cuando veamos o estamos realizando la agrupación de las cuentas de nuestro catálogo de cuentas con los códigos agrupadores, existen actualmente en ese catálogo de cuentas 38 cuentas de ingresos. Entonces, cada una de las cuentas aplicables a cada empresa debe ser clasificada, en el caso específico de los ingresos, de manera desglosada, lo más puntual que se pueda hacer, ¿no? Entonces, si tenemos diferentes tasas o diferentes cuotas o diferentes conceptos de ingresos, como puede ser ingresos por maquila, por comisiones, por intereses, tasados o no tasados para efectos del impuesto al valor agregado, o ingresos por otros conceptos como pudiera ser la exportación, los mismos deben ser clasificados y agrupados en las cuentas de ingresos correspondientes al código agrupador, ¿no? Esto viene en la regla miscelánea 281.4 en la fracción segunda. ¿Sí? ¿Cómo vamos a estar enviando esa balanza de comprobación? Bueno, tal como lo mencionó mi compañero, las características van a ser las mismas. Tengo que cumplir con 5 lineamientos, que es el RFC, el ejercicio al que corresponde, el periodo, y aquí la novedad es, en el caso de la balanza, vamos a tener que aprendernos una serie de siglas. La balanza en el momento de envío se va a generar como una BN, que es la balanza normal que identifica el envío de la primer balanza por el periodo correspondiente, y en el caso de que yo realice alguna modificación, cuando realice el envío de esa balanza complementaria, lo voy a generar como un ABC que identifica la balanza de comprobación con información complementaria. Aquí es importante comentar, en el caso de la balanza normal, que así se va a llamar o así se va a denominar, sin importar si la información que estoy enviando es presentada de forma oportuna o extemporánea. Conforme lo hemos comentado, una vez que enviamos la balanza, hay un deadline para enviar esa balanza, un plazo. Si no se envía en plazo, aun y cuando yo le envíe 5 días después, va a seguir siendo una balanza normal. Si yo modifico la balanza normal y voy a enviar una balanza complementaria, pues ahí obviamente voy a tener que incluir los ajustes del periodo, y una vez que yo envíe esta balanza complementaria, se sustituye de forma automática la información enviada previamente. La novedad aquí también es que cuando yo lance la balanza complementaria, debo de reportar la fecha de la última modificación contable, ¿no? Entonces habría que tener cuidado de estar realizando las modificaciones contables y estar enviando la actualización de la balanza correspondiente. Igual se genera en archivo zip para su envío y se enviaría, ¿no? Ahí estamos viendo lo que estábamos comentando ahorita, lo que tiene que ver con la información normal, la información complementaria. Y este sería un ejemplo de cómo estaría recibiendo el SAT
el archivo correspondiente a una balanza normal o a una balanza complementaria. ¿Cuáles son los plazos de envío de la balanza normal? Bueno, las personas morales, las empresas, van a tener que mandar su balanza a más tardar en los primeros 3 días del segundo mes posterior al mes que corresponda a la información. Conforme a lo que hemos venido comentando, la contabilidad en línea inicia a partir de enero del 2015, entonces ese tercer día del segundo mes posterior va a corresponder al día 3 de marzo. Es decir, nos dan todo un mes para que el contribuyente procese la información, realice la agrupación, depure, la convierta al español y pueda estar en condiciones de enviarla a más tardar el día 3 de marzo de este año. En el caso de las personas físicas, tal como lo comentó mi compañero, serían los primeros 5 días del segundo mes posterior, el 5 de marzo, al que corresponde la información. Y bueno, hay el envío de lo que es una balanza número 13 o balanza anual. Vamos a enviar balanzas de enero a diciembre, que son 12, y una balanza anual o periodo 13, que sería nuestra balanza número 13. Y los lineamientos o los plazos para mandar esta balanza es, para el caso de las empresas o personas morales, es a más tardar el día 20 de abril del año siguiente al que corresponda. Esto pues ahorita realmente no nos tendríamos que estar preocupando, porque esta es una obligación que entraría a partir del 20 de abril del 2016. Y tiene una lógica porque es una vez cerrado el ejercicio, presentado la declaración anual, se establece la obligación de enviar nuestra última balanza de cierre del ejercicio. También para el caso de las personas físicas, el plazo de vencimiento es el día 22 de mayo del año siguiente al ejercicio al que corresponda. Ok, como siguiente inciso tenemos la información que tiene que ver con las pólizas y los auxiliares de cuenta mayor. En esta regla, que también sigue siendo una de las reglas misceláneas publicadas el 30 de diciembre del 2014, se nos vuelve a establecer que en cada póliza o registro contable debe ser factible distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales que soporten la operación. El famoso OID o el identificador universal con que nos hemos venido familiarizando, que es el folio que trae nuestro comprobante fiscal digital por internet, normalmente en la parte superior derecha, ¿no? También se dice que estas pólizas deben de poder identificar la forma en que se están llevando a cabo los pagos correspondientes, las distintas contribuciones, tasas, cuotas, y nos establece que debemos de incluir aquellas operaciones, actos, actividades, o sea, nos vuelve a ser muy puntual. Desglósame o sepárame lo que tiene que ver aquellos por los que no se tienen que pagar contribuciones. También, si yo tengo operaciones con un tercero, debo de incluir en los lineamientos de las pólizas y los auxiliares la clave del RFC de este, conforme a lo establecido en el anexo 24. Y bueno, algo que veníamos esperando desde el año pasado es cuando no sea posible la identificación de ese folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar, relacionar todos los folios fiscales, la clave del RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparan dicha póliza. Y aquí el ejemplo que normalmente poníamos era, oye, pues yo estoy haciendo el registro de mi nómina, tengo 1000 empleados, tengo 1000 comprobantes fiscales digitales por internet, que es mi comprobante fiscal digital de nómina, y me resultaba imposible en un asiento contable hacer la correlación de todas esas facturas con mi registro contable. Se prevé aquí que se haga a través de un reporte auxiliar que contenga el concentrado o compilación de todos esos folios fiscales y que este archivo se genere en XML y que pueda considerarse que se cumple con el requisito establecido tanto en la regla miscelánea como en el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Una novedad aquí en el tema de las pólizas es que, a diferencia de lo que había salido el año pasado, que tenía que ver con la solicitud por parte de la Secretaría, en el momento de que yo haga la entrega de las pólizas contables, que hasta el año pasado venía, oye, pues a lo mejor vas a tener que entregarme pólizas de ingreso, de egresos, de diario, ahora ya los requerimientos de la autoridad van a ser sobre puntos específicos. Es decir, si la autoridad está ejerciendo un acto de fiscalización,
En el momento en que yo genere mis pólizas o mis auxiliares de pólizas en los formatos XML, se va a denominar AF como acto de fiscalización. Si la autoridad dentro de sus facultades me está ejerciendo una compulsa, yo voy a tener que enviar esas pólizas a través de la generación de un FC, fiscalización por compulsa. Si yo estoy tramitando alguna devolución ante las autoridades fiscales y la autoridad, para efectos de regresarme el dinero, me solicita las pólizas y los auxiliares, estas pólizas se tienen que generar con la clave DE, que es devolución, y de la misma forma, en el caso de las compensaciones, si me va a requerir información relacionada con las pólizas, vamos a tener que generar los archivos XML en un archivo que sería con una terminación CO o denominado CO compensación. Bueno, también las autoridades manifiestan respecto del identificador único digital de lo que es el folio fiscal de nuestras pólizas, que si se van a identificar en las pólizas de provisión o en el pago o en el cobro. En este sentido, la autoridad manifiesta que se considera que se va a identificar este soporte universal tanto en la provisión como en el pago y en el cobro. O sea, en todas las pólizas en donde se relacione un comprobante fiscal digital, se debe de estar manifestando el folio único o el identificador que compruebe ese documento con la operación realizada. También, pues, implica diversas dudas que han surgido alrededor de este tema, relacionar ese folio en la provisión, pues la capacidad de los sistemas para hacerlo. O sea, si tu sistema contable actualmente te puede dar o no la facilidad de poderlo identificar, la mayoría de los sistemas ya lo están considerando así. ¿O qué pasa si yo realizo una operación, la registro en mi contabilidad y la factura es posterior a esa operación? Pues en ese momento no tendría yo el folio o el identificador para poderlo relacionar con la póliza. ¿Y cuáles son las implicaciones de pues no ponerlo o sí ponerlo? Hay inclusive operaciones que no implican la emisión de una factura o un comprobante fiscal digital y por lo tanto no estaría yo pudiendo actualizar esa información. Ampliando un poquitito más tu comentario, Will, pues esto representa un cambio trascendental, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a relacionar o irnos familiarizando con el tema de solamente relacionar ese UID, el folio fiscal, posiblemente en la operación de pago. Pero voy a poner un ejemplo. Si aquí yo provisiono un comprobante por una cantidad importante, ahí tendría que estar adicionando el famoso UID de 36 caracteres alfanuméricos. Y si esa provisión o esa compra que yo hice la voy pagando en 5 parcialidades, cada vez que yo realice el pago, voy a tener que estar adicionando ese número de identificación fiscal. Entonces ya no solamente me queda la obligación al registro de la provisión, sino una vez que yo esté girando mis transferencias o mis cheques o algún otro medio de pago, el que yo tenga que estar relacionando ese folio. Esto también es aplicable para las operaciones de ingreso, que yo esté emitiendo un comprobante fiscal digital por internet y reciba varios depósitos de mi cliente en diferentes meses, tendría la obligación de tener que estar relacionando ese folio fiscal, el identificador universal, en cada depósito recibido. Entonces, me parece que es muchísima información que vamos a tener que estar controlando, regulando. Por eso aquí la importancia de tener nuestros sistemas automatizados para que esto pudiera ser de una manera electrónica mucho más fácil de cumplir, ¿no? También en el envío de las pólizas, las diferentes pólizas que ya vimos que van a ser en base a los requerimientos de las autoridades, también se establece la opción de que si vamos a enviar ese tipo de información, lo podamos hacer a través del sello con certificado digital. Que bueno, ya comentamos que vamos a ver los beneficios o no de realizar ese timbrado y envío. Cuando estemos realizando también el envío, también, pues obviamente se establece aquí en el anexo 24 que esas pólizas que estemos enviando, pues tienen que constar de forma única, es decir, no tienen que ser repetidas. Digo, me parece una aclaración un poquito extraordinaria, porque normalmente las pólizas tienen un solo número y en el mes no deberían de repetirse, sobre todo si son de diferente naturaleza, una póliza de ingresos, una póliza de egreso, de diario, etcétera.
los campos que identifican los datos de un comprobante de origen nacional, y esto es nuevo. Anteriormente siempre decíamos, oye, cada vez que tengas un comprobante fiscal digital por Internet, estás obligado a incluir el folio fiscal. Si yo tengo otro tipo de comprobantes, como pudieran ser las facturas de un residente en el extranjero, pues ellos no tienen la obligación, en algunos casos, de expedir una factura con todos los requisitos fiscales que nos establecen las disposiciones fiscales. Esta modificación ya se adecúa el anexo 24, las características informáticas de las pólizas, para que yo en el momento de recibir una factura de un residente en el extranjero, tenga yo la obligación de relacionar el número de factura del residente en el extranjero. Y como ya lo hemos venido comentando, y por ahí podrán encontrar boletines de la firma en el tema de comprobantes fiscales digitales por Internet en operaciones realizadas con extranjeros, cuando yo esté realizando el pago correspondiente a ese residente en el extranjero, tendría yo la obligación de emitir un comprobante fiscal digital por Internet. Entonces, resumiendo, tengo que relacionar tanto la factura del residente en el extranjero, la factura americana si es de Estados Unidos, así como adicionar el folio fiscal del comprobante fiscal digital por Internet, que yo como empresa tengo que estar generando y emitiendo cuando esté realizando pagos. Entonces, ya cualquier comprobante que yo reciba, incluso menciona aquí la disposición en el caso de los códigos de barras bidimensionales que por ahí todavía están circulando, también esos van a ser sujetos de la obligación de tener que relacionarlo, ¿no? En este sentido, y continuando con las características del envío, pues al igual que los anteriores archivos que estamos proporcionando a la autoridad, la estructura es muy similar, son los 12 o 13 caracteres del RFC del contribuyente que esté proporcionando la información, la identificación del periodo que corresponde en 4 caracteres con el ejercicio, 2 caracteres con el periodo, y la clave, en este caso PL, que identifica a lo que refiere a las pólizas en un archivo zip, que es un archivo comprimido. En este sentido, la estructura es de la misma manera que los anteriores, y este es un ejemplo de cómo quedarían los nombres. Igual es RFC, ejercicio, periodo, la clave y la extensión en sí. Continuando ahora con las novedades del anexo 24, esto respecto de la información de los auxiliares de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas, es una adecuación que para 2015 la autoridad actualiza su anexo 24 con algo que ya había mencionado en 2014, que era la facilidad de este auxiliar de folios fiscales en caso de que no lo pudieras tú identificar dentro de las pólizas. Para el año anterior no habían actualizado el anexo 24, entonces teníamos ahí ese pequeño desfase de tener una facilidad pero no saber cómo poderla aplicar. Ahora para 2015 ya sabemos cómo, y esa información corresponde a elaborar un nuevo archivo XML que contenga ese reporte auxiliar de los folios de esos comprobantes fiscales que en las pólizas se van a entregar como parte de la contabilidad electrónica. Es un documento adicional que para 2014 no se consideraba. Ahora la autoridad ya nos explica mediante el anexo 24 nuevo cómo poder elaborar este reporte auxiliar, y que bueno, corresponde a indicar en cada comprobante esos datos de identificación, como son el monto, el RFC, su método de pago, la moneda y el tipo de cambio que se utilizó en caso de ser en moneda extranjera. Vamos a identificar pues ese soporte documental tanto en la provisión como en los pagos y cobros de cada una de esas cuentas y subcuentas que se vean afectadas, y va a existir un estándar para cada tipo de comprobante, es decir, si es un CFDI nacional, si hay comprobantes del extranjero o algunos otros, como lo comentaba Laura hace unos minutos, CFDs anteriores, no CFDI, y los códigos de barras bidimensionales. En este caso, la estructura deberá de generar nuestro sistema contable para efectos de poder emitir un XML con estas características para nosotros posteriormente estarlo enviando. ¿Con qué características debemos de estar generando este archivo? Las mismas que mencionamos anteriormente, un RFC, un ejercicio, un periodo, pero con la clave XF, que quiere decir este reporte auxiliar, y comprimido nuevamente en un archivo con terminación .zip para efectos de poderlo estar presentando en el portal de la autoridad. Estas características de envío concluyen en que el nombre del archivo va a ser con la estructura la misma que acabamos de mencionar,
únicamente con esa terminación XF para identificar que se trata de un reporte auxiliar. Otro de los nuevos temas es el reporte o un reporte auxiliar de las cuentas, que en este caso es como un libro mayor, de las cuentas que nosotros estamos relacionando o integrando mediante nuestra contabilidad electrónica. Para estas consideraciones, la fecha o lo que debemos de tener en cuenta al momento de elaborar este archivo o de generarlo mediante nuestro sistema contable, es que cuente con fecha de registro de la transacción que afecta a esa cuenta o subcuenta que van a integrar el auxiliar. Se debe de identificar mediante el número la póliza, que va a ser única e irrepetible en el mismo mes, no debemos de tener en este caso valores duplicados, el concepto de la transacción que va a integrar este auxiliar y el movimiento en el debe o en haber. Este como tal es un sumario que vamos nosotros a estar presentando, es un documento nuevo que para 2014 no se consideraba presentar, pero que ahora con las nuevas disposiciones la autoridad nos obliga y nos implica el generarlo mediante nuestro sistema contable y poderlo estar presentando a ellos, y que bueno, la estructura nuevamente se repite, es muy homogénea en este caso la autoridad, los 12 o 13 caracteres del RFC, sus 4 caracteres del ejercicio, los 2 del periodo, con la clave en este caso una terminación XC en mayúscula en un archivo con extensión .zip comprimido. La estructura del nombre como tal, estos son ejemplos, cómo quedaría en caso de una persona moral, cómo quedaría en caso de una persona física. Igualmente, como en todos los anteriores, lo único que se modificaría sería la extensión del RFC en cuanto a los caracteres, pero la estructura es la misma y similar en todos los casos. Y bueno, mencionábamos que este nuevo anexo 24, aparte de los 4 incisos originales que ya conocíamos desde el año pasado, pues va implicando nuevas disposiciones. Ya lo veíamos con este reporte auxiliar, con este mayor que nos pedía, esos son 2 documentos, pero adicionalmente a esto nos presenta catálogos o indicadores que si bien en 2014 se mencionaban que debíamos de manifestarlos para efectos de poder elaborar correctamente los archivos, tanto las pólizas, tanto la balanza, pues no nos mencionaba de dónde íbamos a tomar esos valores, para lo cual ahora en 2015 ya nos presentan nuevos incisos, nuevas disposiciones, y la primera de ellas es que nos da a conocer que el sello digital de la contabilidad electrónica va a ser estándar. La autoridad, en este caso nosotros, al mandar la información mediante la plataforma, ya nos reconoce el anexo 24 que el SAT va a sellar esa información y va a presentar una constancia de recibido. Nos mencionaba anteriormente que nos iba a dar un acuse y que nos iba a confirmar que estaba de alguna manera correctamente recibida. Bueno, ahora ya nos dice la autoridad que va a ser un sello digital, la manera en la que ella nos va a confirmar que la información ya se recibió, ya se encriptó y está en poder de la autoridad. Ese sello lo va a generar el SAT una vez que lo recibe, que recibe nuestra información y que la considera válida y correcta. Sí, aquí es importante estar muy al pendiente de sí recibir ese acuse de recibido por parte del SAT, porque el hecho simplemente de enviarlo a través de buzón tributario no me da la certeza o la seguridad de que este ha sido debidamente aceptado por el SAT, ¿no? Que bueno, estamos a la espera también de que definan si los incumplimientos en contabilidad electrónica van a establecerse a través de la opinión del cumplimiento de obligaciones. Esperemos que sí, para que ahí pueda determinarse si hay alguna inconsistencia con algún archivo, si no hay el reconocimiento del archivo enviado por las autoridades y que puedan ser como foquitos de alerta para estar vigilándolo, ¿no? Adicional a esto que comentábamos, la autoridad publica ya en el anexo 24 un catálogo de las monedas que nosotros vamos a poder estar utilizando en el registro de las pólizas. ¿Esto por qué? Porque se tenía la incerteza del momento de mencionar la moneda con la que nosotros realizamos la operación, pues qué íbamos a poner, si a lo mejor pesos o dólar americano o USD. En este sentido, pues no se tenía claro con qué extensión o con qué nombre íbamos a llamar a cierta o cual moneda. Ahora la autoridad publica un catálogo con todas las monedas en las cuales se realizan operaciones en México, y nosotros lo que tomaríamos sería el identificador de esta moneda. Si alguno de ustedes estuviera interesado en que compartiéramos con ustedes
los catálogos de las monedas, los catálogos de los bancos que veremos, pues con todo gusto lo podemos hacer. Al final del webinar estarán nuestros correos electrónicos para poder interactuar y mandarle a nosotros los catálogos de monedas, de cuentas, etcétera. Asimismo se establece un catálogo de bancos que vienen, establecidos todos los bancos que comúnmente conocemos aquí en México. También podemos compartir ese catálogo a través de su solicitud vía correo electrónico. Por aquí lo más importante es comentar que no se establecen códigos de bancos extranjeros, y sabemos que muchas de nuestras empresas pues a veces tienen bancos en otros países. Entonces, en el momento que estén realizando operaciones a través de sus bancos extranjeros, pues a la autoridad se le olvidó que es factible, es posible que también empresas mexicanas tengan cuentas en el extranjero. Entonces, a pesar de que se prevé un código que es el 999, no se establecen los lineamientos para efectos de decir, si no encuentro mi banco con el que realizo transacciones en este catálogo de bancos, yo pueda utilizar ese 999 para un no aplica, ¿no? Porque realmente sí debería la autoridad de establecer códigos para bancos extranjeros. Vamos a esperar si hay alguna aclaración más adelante. Otro de los nuevos catálogos que publica la autoridad y que en lo particular nos sorprendió por su alcance y la extensión que manifiesta es el catálogo de los métodos de pago. Como ven en esta diapositiva, establece ahora sí que todos los métodos de pagos posibles. O sea, la autoridad prácticamente menciona pues transferencias, cheques efectivos, tarjetas digitales, de crédito, monederos, bienes, dinero electrónico, vales de despensa incluso, si así fuera que pagáramos esa transacción, si nos pagaron con servicios o si pagamos con servicios. Y no queda ahí, o sea, también considera compensaciones, daciones en pagos, pagos por cuenta de terceros, por consignación, subrogación, condonación de esa cuenta, cancelación, y por si alguna vez se le olvidara alguno, considera el concepto de otros. En este caso es muy importante entonces identificar cómo fue que fue realizado el pago de esa operación en nuestro comprobante fiscal digital para efectos de manifestarlo en este catálogo y poderlos empatar. Sí, aquí lo importante es que la autoridad está previendo fiscalizar no solamente las operaciones a través de lo que tiene que ver con el sistema financiero, sino simplemente si yo estoy dándole efectos a una compensación por adeudos entre mis partes relacionadas, mis empresas filiales, etcétera, y esto se registra a través de una póliza de diario, vía una compensación. En el momento en que la autoridad requiera las pólizas y vea que ahí hay un esquema de compensación, pues obviamente va a querer fiscalizar lo que debe de haber atrás de esa compensación, como puede ser el acuerdo firmado, los contratos respectivos y sobre todo regular si existen los comprobantes fiscales digitales por internet. Entonces ya la fiscalización exclusivamente a través de lo que tiene que ver el sistema financiero ya queda corta, la autoridad amplía sus parámetros de revisión. Entonces todas las operaciones que realicemos deben de tener algún mecanismo de pago, y como bien dijo Will, en el caso de que existiera una que no me aplica u otros, tendría que estarla yo clasificando en el campo correspondiente al registro contable, ¿no? Aquí son 20 los que incluye como métodos de pago. O sea, pensábamos que iba a ser nada más cheque, transferencia, efectivo, compensación, etcétera, pero si se fijan ya incluye conceptos como condonación en el caso de que algunas de nuestras empresas recibieran el perdón de algún adeudo. Pues obviamente el implicar o poner que ahí que estamos ejerciendo esa operación a través del esquema de condonación y ligado contra lo que es los códigos agrupadores del SAT, que viene específicamente una cuenta en ingresos que se llama condonación. Aquí lo que el SAT va a querer vigilar es que obviamente si estamos en este esquema, esa cuenta se haya acumulado para efectos fiscales. Como último tema que manifiesta la autoridad dentro del anexo 24 es el tema de los errores informáticos. Ya lo manifestaba en un inicio y lo reitera con este nuevo anexo. ¿Qué pasa si nosotros enviamos la información y de alguna manera la información no es correcta o la autoridad dentro de su plataforma considera que el archivo no fue elaborado de manera adecuada de acuerdo a los lineamientos que ella establece? En este caso nos dice expresamente que nosotros vamos a poder estar enviando la información tantas y cuantas veces como fuera necesario hasta que el archivo sea aceptado.
Entonces es muy importante recordar que nosotros no por enviar la contabilidad o los archivos correspondientes que estemos obligados, ya cumplimos con esa obligación. Nosotros tenemos que estar monitoreando que la autoridad como tal la considere aceptada. En este sentido, nosotros vamos a poder estar mandando la información a más tardar el último día del vencimiento de la obligación que corresponda. O sea, lo puedes enviar, te lo puedes rechazar y puedes estarlo volviendo a enviar cuantas veces hasta que se corrija ese error. Y establece también en una fracción segunda de esta regla que los archivos que nosotros hayamos enviado y hayan sido rechazados dentro de los 2 últimos días previos a que venza esa obligación, o sea, 2 días antes de que venza la obligación, la autoridad rechaza y te comunica que el archivo no fue elaborado correctamente, te da de alguna manera una facilidad adicional que te dice que van a poder ser enviados nuevamente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que nos comunique que no fueron aceptados. Entonces, esta es una nueva regla que consideramos muy afortunada en el sentido de que si por alguna causa la autoridad te dice que tu archivo está mal elaborado o tiene algún error, pues tienes 5 días hábiles adicionales en caso de que te esté notificando el rechazo en los 2 días anteriores a que tu obligación venza. Para este mismo efecto y congruente con lo anterior, te dice que si tú modificas esa información que ya mandaste y que ya fue aceptada, pero te diste cuenta que por algo la tienes que cambiar, tienes que tú enviarla nuevamente a la autoridad y te vuelve a dar 5 días hábiles posteriores a que tenga lugar esa modificación que tú realizaste. Entonces, si tú modificas de alguna manera tu catálogo, tu balanza o algún archivo de contabilidad electrónica, pues tienes 5 días hábiles a partir de que realizaste esta modificación para estarle informando por los mismos medios que le informaste a la autoridad originalmente esta modificación y la autoridad tenga la información actualizada. En este sentido, y como tal, concluimos las nuevas reglas, las nuevas disposiciones que tienen las autoridades en el tema de contabilidad electrónica para 2015, abriendo el foro e invitándolos a que nos presenten sus preguntas mediante la plataforma. Reiteramos, contestaremos toda la cantidad de preguntas que nos alcance conforme al tiempo que tenemos previsto y las que no, con todo gusto estaremos comunicándonos por correo electrónico al correo que registraron cuando iniciaron la sesión en esta plataforma. Entonces, iniciamos, Laura, no sé si tú ya tienes algunas de las que nos hicieron previamente. Ya me llegaron varias. Y bueno, nos preguntan, dice, ¿qué sucede si no puedo enviar el catálogo de cuentas por internet? Yo me imagino por lo que tú comentaste que es volverlo a enviar tantas veces como sea posible, pero también existe la posibilidad de que si los errores informáticos persisten, yo puedo acudir a la oficina del SAT para efectos de hacer la entrega física en las oficinas. O sea, el SAT debe de tener la infraestructura necesaria para estar recibiendo a los contribuyentes que no puedan por cuestiones informáticas realizar el envío de su contabilidad. Sin embargo, no es una opción muy recomendable. Digamos, esta es la última de las opciones en caso de que persistan los errores. Sí, algo importante y complementando tu respuesta, Laura, es el hecho de que al día de hoy no sabemos o la autoridad no se ha expresado en el sentido de, ok, un contribuyente manda su información y es rechazada. Si te va a estar mencionando la autoridad cuál es el error o cuál es la causa específica por la cual esa información es rechazada o simplemente rechaza tu envío y no te dice por qué, y pues tú tendrás que pues otra vez acercarte a tus programadores, a tu equipo de sistemas, acercarte a tus contadores para ver en qué ese archivo no cumple con los lineamientos del anexo 24 y poderlo volver a presentar. En ese sentido todavía la autoridad no se pronuncia si te va a decir específicamente en qué te equivocaste o simplemente te dice te rechazo el archivo. Entonces habrá que considerar un poco de tiempo para efectos de si tenemos algún incidente, poderlo corregir en los términos que la autoridad nos marque. Sí, otra pregunta, establece, dice, las nóminas por lo regular se registran en una póliza de nómina en nuestros sistemas de contabilidad. Dice, ¿eso quiere decir que esta póliza de diario debería tener la relación de los FDIs de todos los empleados que amparan esa póliza de nóminas? Efectivamente, por eso se diseña el nuevo XML de la compilación de todos los comprobantes fiscales digitales por Internet, que la empresa no puede hacer la identificación plena precisamente porque estamos hablando de muchos comprobantes al mismo tiempo. Lo que se va a hacer en esa póliza contable es hacer una compilación de todos estos FDIs de nóminas que se agregue a la etiqueta correspondiente en esa póliza contable y poder cumplir, cuando así me lo requiera la autoridad, con el envío de la identificación de todas esas pólizas contables.
Entonces, a respuesta específica sí se tienen que correlacionar a través de ese reporte auxiliar, que debe de resultar mucho más fácil, ¿no? Dice, si no existen movimientos en el mes, ¿las balanzas se deben enviar? Sí, en todos los meses, invariablemente, si existen o no movimientos, el contribuyente tiene que estar cumpliendo con el envío de las balanzas mes a mes, y como ya hemos venido mencionando, las mismas deben de incluir saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales. Otra pregunta dice, ¿cuántas complementarias se pueden enviar de la balanza de comprobación? No existe un límite de la balanza complementaria que puede enviarse, entonces se pueden enviar tantas veces como se consideren pertinentes. No existe una limitante como le existe para los pagos tradicionales. Sí, considerando en este caso lo que mencionábamos casi al final, que era el plazo que tenemos de los 5 días hábiles siguientes a que realizamos la modificación para estarle informando a la autoridad de dicha actualización de la información. Como tal, pues ya no sé si alguien tiene una pregunta adicional. Tú, Laura, llevo una Bueno, última. nos quedan todavía como unas 5, pero como comentamos, las que no alcancemos a responder, las mandaremos por correo, ¿no? Okay. ¿Cuál sería? Dice, ¿cuándo debo enviar las pólizas auxiliares de las cuentas? Bueno, solamente a requerimiento de las autoridades, o sea, debe de estar cumpliendo mes a mes con todos los lineamientos del anexo 24, pero las mismas solamente van a ser entregadas al SAT, como lo mencionamos durante el webinar, es dependiendo de un acto de fiscalización por compulsa, si estoy en un trámite de devolución o de compensación, pero todos los 4 conceptos son solamente a requerimiento de la autoridad. Y ya la última, por cuestiones de tiempo, que habla, dice, en el caso de facturas de residentes en el extranjero, ¿cómo se van a relacionar las mismas en las pólizas? Como comentamos, el anexo 24 prevé que se pueda relacionar el folio de la factura del residente en el extranjero dentro de las pólizas contables, y cada vez que estemos haciendo un pago a residentes en el extranjero que se clasifiquen dentro del título 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, también vamos a tener que realizar la emisión de un comprobante fiscal digital por Internet. Ok. En este sentido no queda más de nuestra parte que agradecerles su asistencia, agradecerles acompañarnos durante esta última hora en una breve actualización de las nuevas reglas de la contabilidad electrónica para 2015, invitándolos también a nuestro siguiente webinar, que será con este mismo tema, pero en idioma inglés, el día 27. Si alguien no tiene la invitación, con todo gusto puede pedirnos el acceso para poderlo compartir. La intención de hacerlo en idioma inglés es que ustedes puedan compartir esta información con sus compañías, con sus corporativos en el extranjero. Y bueno, invitarles también a seguirnos acompañando en los siguientes webinars con los temas de actualización para 2015 que estaremos comunicando oportunamente. Muy buenas tardes, muchas gracias.